En este video vamos a tocar lo que son exponentes y logaritmos. Antes de empezar con el tema, ya te dejé una actividad en el cual tú vas a investigar qué son las expresiones logarítmicas, y anteriormente ya habíamos visto qué son las expresiones exponenciales. Ya vimos que las exponenciales podemos cambiarla a su forma radical dependiendo si el exponente es una fracción y cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces el día de hoy le toca a expresiones logarítmicas cómo hacer la conversión a su forma exponencial o viceversa, de la forma exponencial a la forma logarítmica, y vamos a ver para qué nos sirve realizar esos cambios. Antes de iniciar con lo que viene siendo exponentes y logaritmos como tal, necesitamos identificar cada una de las partes. Y las partes son las siguientes. En este caso tenemos la A, que su nombre va a ser base exponencial. La B se va a llamar exponente. De la base exponencial, ¿verdad? Exponente. Y la C, su nombre es potencia. Así tenemos las partes de la forma exponencial. Y ahora la forma logarítmica tenemos los siguientes nombres. Aquí, si te fijas, aparece la palabra log. Ahorita vamos a ver qué es log. En este caso contamos con logaritmo base 10. En la investigación que tú hiciste vamos a ver más adelante cómo trabajar con el otro tipo de exponente, del logaritmo. En este caso nos vamos a enfocar al logaritmo base 10 o base decimal, ¿sale? Más adelante vamos a otro tipo de logaritmo, pero bueno, en este caso aparece la palabra log para decir que tenemos una base logarítmica, ¿Cuál es su base? Esta de aquí de abajo. Entonces conocemos como A, base logarítmica. Ya luego tenemos que C es igual al argumento. Y lo que está del otro lado del igual, que es la B, la vamos a llamar logaritmo. Así es como podemos identificar cada una de esas partes. Disculpen, aquí se me olvidó la E. Base logarítmica. Bueno, ya que tenemos la base exponencial y la base logarítmica ubicadas, te identifiqué cada uno de los valores con un respectivo color. Esos colores, voy a borrar esto para poderte explicar. Esos colores nos van a decir que podemos hacer un cambio de la forma exponencial a la forma logarítmica o viceversa si así lo requieres. Como por ejemplo, la base exponencial se va a transformar en la base logarítmica o viceversa, ya sea el logaritmo base, esa base pasaría a ser la base exponencial. Entonces, el exponente pasaría a ser el logaritmo o viceversa, en sentido contrario, el logaritmo pasaría a ser el exponente. Y por último tenemos la potencia, se transforma en el argumento. Y así es como podemos hacer el paso de un lado hacia el otro o la conversión de forma exponencial a la forma logarítmica. Vamos a ver unos pequeños problemas de conversión. ¿Cómo vamos a convertir? Un ejemplo. A mí me dan, no sé, x elevada a la cuarta potencia es igual a y. ¿Cómo voy a transformar esa forma exponencial a su forma logarítmica? Muy sencillo. Para poder transformar de su forma exponencial a logarítmica,
Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primeramente aparece la palabra log, que es logaritmo. ¿Sale? Esta palabra log aparece a partir de la conversión. Esta base exponencial se transforma en la base logarítmica. Quiero que comprendas algo y lo recuerdes muy bien. Si yo pongo log x, es incorrecto porque este es logaritmo base 10 de x. Es un tema que ya viste en la tarea que te encargué. Logaritmo base 10 de x. ¿Cómo va la x? Imagínate con un cuaderno. Tú tienes un cuaderno y ese cuaderno tiene cuadritos o tiene líneas ya sea de raya o ya sea cuadrado. Entonces, para escribir log, lo escribimos de la siguiente manera: log. En este caso, para decir que es base x, la base x indicamos que va abajo, algo que llamamos subíndice, por abajo. Entonces sería base x. Si te fijas en eso, si tú llegas a poner logaritmo base x, esto es incorrecto porque la base real sería 10, es la que está por debajo del logaritmo. Ten mucho cuidado con esos apuntes porque suelo regresarlos a partir de ese error de base, porque si me lo pones arriba, no me importa que la x esté pequeña. En este caso estamos hablando que sería el logaritmo base 10 de x. Aquí va abajo, en el subíndice, por abajo de la línea. Si tú te fijas, si yo hago mis líneas, la x está por abajo. ¿Se entendió? Bueno, continúo. Después de eso, tenemos que poner el argumento. ¿Cuál es el argumento? Si nosotros seguimos las líneas que tenemos arriba, el argumento sería el resultado, ¿verdad? Que es lo que conocemos como potencia. Entonces, este se transforma en el argumento, que sería y. Aparece el signo de igual. Ya tenemos el igual. Ahora, ¿cuál sería el logaritmo? O sea, el resultado de esto, estamos hablando que es el exponente. Y si nosotros revisamos en esta parte, el exponente es este de aquí, 4. ¿Entendido? En el caso del siguiente problema, que tenemos 4x a la quinta potencia es igual a y, tenemos que hacer la conversión a su forma logarítmica, convertida de forma exponencial a su forma logarítmica. Aquí únicamente estamos haciendo conversión, no estamos encontrando los valores, únicamente necesito que aprendas a convertir. En este caso tenemos un coeficiente que está multiplicándose por la literal o por la variable. Ese coeficiente primero tenemos que quitarlo, tenemos que ver la forma de cambiarlo. Los únicos números, o en este caso las bases, serían los números que están elevados a una potencia. En este caso, el 4 no se encuentra elevado a la quinta potencia. Si los dos, tanto el coeficiente como la literal, se encuentran elevados a la misma potencia, puedo bajarlos a su base logarítmica. Vuelvo a repetir, en este caso el 4 está elevado a la primera potencia y la x está elevada a la quinta potencia. Este 5 no afecta al 4 y este 1 no nos afecta en la x. Entonces quiere decir que son dos números independientes, en este caso que son, uno tiene su exponente libre y el otro también. Bueno, para poder hacer la conversión necesitamos hacer algo muy importante. Antes de hacer la conversión necesito quitar este coeficiente, pasarlo del otro lado. Si ese coeficiente está multiplicando, ¿cómo pasa? Dividiendo, ¿verdad? Entonces me queda x quinta es igual a y sobre 4. Ahora sí, a partir de esto ya puedo hacer la conversión porque la x elevada a la potencia se encuentra sola. Entonces ya puedo decir que es logaritmo base x de y sobre 4 y esto va a ser igual al exponente que sería 5. Así es como convierto a su forma exponencial a forma logarítmica. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso les voy a poner 6x esto elevado a la tercera potencia es igual a f.
Bueno, en este caso, ¿qué es lo que pasa? El coeficiente que está junto con la x tienen potencia 1, entonces podría pasarlos, pero este está siendo afectado por una potencia 3, un exponente 3. Este exponente que tenemos aquí nos afecta tanto al 6 y a la x porque se encuentra dentro de paréntesis. Cuando tenemos estos tipos de casos, entonces sí puedo hacer la conversión a su forma logarítmica tal y como está. Entonces yo diría base, logaritmo, base, todo lo que está dentro de paréntesis, 6x. Ya luego el argumento, si nosotros seguimos las líneas acá arriba, el argumento sería esto, sería lo que tenemos como resultado, m. Y por último sería igual esto, lo que viene siendo el igual, que es el logaritmo, el resultado del logaritmo. Si yo sigo mi flechita, me dice que es el exponente. Entonces, si yo sigo mi flechita, me dice que es el exponente, que sería 3. Así de fácil es como convierto de la forma exponencial a la forma logarítmica. Recuerda esta parte, si no está dentro de paréntesis y tienen diferente exponente, entonces tendría que pasar primero el coeficiente para dejar la literal solita. En el caso de que si están los dos dentro de paréntesis elevados a una potencia, o simple y sencillo se encuentran con el mismo exponente, entonces sí podría ser ese traspaso. Bueno, voy a ponerte otro ejemplo. Vamos a suponer que a ti te dicen 3 elevado al cuadrado, x elevado al cuadrado es igual a 9. Es un ejemplo. Vamos a tenerlo que pasar a su forma logarítmica. Para pasarlo a su forma logarítmica aparece log base. En este caso, los dos números o los coeficientes tienen el exponente 2. Eso quiere decir que yo puedo factorizarlo de la siguiente manera: 3x al cuadrado. Y es lo mismo, 3 al cuadrado y x al cuadrado sigue siendo lo mismo esta factorización. Quiere decir que esto sí lo puedo bajar como 3x. Ya luego veo el argumento sería esto, aparece del resultado que es el logaritmo 9, es igual. Después, ahí me interesa conocer cuál es el logaritmo, que sería este de aquí, sigo mi flechita y es el exponente, ¿qué exponente sería? 2. En este caso, muy importante, recuerda que debes de hacer esta factorización, que sería esta parte, para que puedas sacar este 2. Porque muchos se van con la finta de que es 2 por 2. No, olvídalo. Si son el mismo exponente, tendrías que hacer esta parte de aquí. Y ya te da el resultado, ¿sí? Bueno, te lo explico aquí abajito para que quede un poquito más claro. Esto que tenemos, debemos de hacer la factorización y nos queda 3x. Abro paréntesis, cierro paréntesis y me queda al cuadrado. Quiere decir que estos dos están elevados al cuadrado. Es igual a 9. Para convertirlo a su forma logarítmica, ahora sí, estos dos coeficientes, este coeficiente con esta literal, pasarían a ser la base, 3x. Ya luego el logaritmo pasaría a ser el argumento, que sería 9. Y después el exponente pasaría a ser el logaritmo, que sería el resultado de nuestra base logarítmica. Y así es como hago la conversión. Recuerda hacer esto para que no te vayas a confundir con la forma exponencial a la forma logarítmica. Ahora vamos a ver un ejemplo viceversa. A mí me dan... Ahora vamos a trabajar de la forma logarítmica a la exponencial. Vamos a suponer que en el examen viene logaritmo base x de 9 es igual a m. Para hacer su cambio a la forma exponencial, puedo seguir estas líneas, estas tablitas. X es la base logarítmica, X es la base logarítmica. Sigo en sentido contrario y se convierte en la base exponencial. Entonces tendríamos X. 9
9, si yo lo observo en la expresión logarítmica, sería el argumento. Si yo sigo mi línea, el argumento sería el igual de la forma exponencial, que sería la potencia. Entonces tendríamos 9. Y m sería el logaritmo. Si yo me fijo en el logaritmo, lo sigo en sentido contrario, sería la potencia, el exponente, perdón, sería el exponente de la base exponencial. Por lo tanto nos quedaría x a la m es igual a 9. Otro ejemplo, si yo tengo logaritmo base 4x de 3 es igual a y, entonces, ¿cómo voy a convertir esto? Muy sencillo. Lo que tengo que hacer es pasarlo a su forma exponencial siguiendo la misma tablita. La base logarítmica se transforma en la base exponencial. ¿Sí? Se transforma en la base exponencial. Después, el logaritmo, que es el resultado, se transforma en la potencia. Pero mucho cuidado aquí. La potencia está afectando a los dos números. ¿Por qué? Porque lo sacamos de la base y por lo tanto esto está afectando a los dos números. Si yo llegara a poner 4xy, la y únicamente nos afectaría a la x, no al 4. Por lo tanto, para saber y entender y que la persona que lea este problema conozca y sepa que el exponente y está afectando tanto a la x como a su coeficiente, entonces tenemos que ponerlo dentro de paréntesis. Bueno, entonces continuamos. Es igual el resultado, que es la potencia. Estaríamos hablando, si nos vamos a esto, que es la forma de convertir, el resultado sería el argumento, entonces sería igual a 3. Y así es como hacemos la conversión de forma logarítmica a forma exponencial. Es algo muy sencillo de trabajar y la actividad que vas a realizar es a partir de esto. Vuelvo a repetir, ten mucho cuidado cuando tenemos coeficiente con su literal, porque recuerda que debes de pasarlo dentro de paréntesis. Recuerda mucho eso, si no estaría incorrecto.